El teléfono sonó 3 veces antes de que Margaret Dawson lograra contestar, con las manos todavía sucias de la tierra del jardín. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de su hijo menor la hizo soltar la regadera en el piso de madera del porche. Lucas Dawson había crecido entre los campos de maíz y soya de la pequeña propiedad rural en Nebraska, donde el horizonte se extendía infinitamente y las únicas luces por la noche provenían de las estrellas y de la casa vecina a 3 kilómetros de distancia. A sus 22 años, sus manos callosas conocían cada centímetro de esa tierra que su abuelo había comprado en 1952, pero su corazón latía por algo que estaba mucho más allá de los cercos de alambre de púas que delimitaban su realidad. Sarah Coleman tenía el cabello dorado como el trigo maduro y sonreía de una manera que hacía que Lucas olvidara el cansancio después de un día entero cuidando el ganado. Se conocieron durante la feria de otoño en Omaha, cuando ella visitaba a una prima que vivía en la ciudad. Sarah era de Denver, Colorado, y trabajaba como recepcionista en un despacho de abogados. Durante 3 meses, Lucas condujo las 4 horas que separaban la granja de Omaha cada fin de semana, gastando un dinero que apenas tenía en gasolina y regalos para la chica que había robado su corazón sencillo y honesto. Margaret observaba a su hijo menor prepararse para otro viaje a la ciudad con una mezcla de orgullo y preocupación. Lucas era diferente de Michael, su hermano 2 años mayor. Mientras Michael siempre había sido más reservado y práctico, contento de ayudar a su padre en las tareas de la granja y soñando con ampliar el negocio, Lucas siempre tenía la mirada puesta en el horizonte. Desde pequeño preguntaba por las luces que veía a lo lejos durante las noches de tormenta, curioso por el mundo que existía más allá de los cultivos. Frank Dawson, padre de los muchachos, era un hombre de pocas palabras que expresaba su amor a través del trabajo duro y la dedicación a la familia. Entendía el corazón inquieto de su hijo menor, pero temía que el chico no estuviera preparado para los peligros de una vida que no conocía. La granja era un lugar seguro, predecible, donde los problemas tenían soluciones simples y la gente era honesta. El mundo allá afuera era diferente, lleno de trampas que un muchacho ingenuo como Lucas quizá no sabría evitar. En una fría mañana de noviembre de 2018, Lucas anunció su decisión durante el desayuno. Sarah había conseguido un mejor empleo en Denver y quería que él se mudara allá. Ella había encontrado un pequeño departamento en el centro de la ciudad y le aseguró que él podría conseguir trabajo fácilmente en la construcción o en algún almacén. Lucas había ahorrado $2,300 a lo largo de los años, vendiendo huevos de las gallinas y ayudando a los vecinos con reparaciones varias. Era suficiente para empezar una nueva vida. La despedida fue más difícil de lo que Lucas había imaginado. Margaret lloró en silencio mientras empacaba su ropa en una vieja maleta de cuero que había pertenecido al abuelo. Frank mantuvo el semblante serio, pero sus ojos revelaban la tristeza de ver partir a su hijo. Michael ayudó a su hermano a cargar sus pocas pertenencias en la pick-up azul descolorida que había comprado a un vecino por $1,200. Lucas condujo por los caminos rurales por última vez como habitante de ese lugar, observando por el retrovisor cómo la granja se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. El GPS en el celular marcaba 7 horas de viaje hasta Denver, pero él había planeado hacer una parada en Omaha para recoger algunas cosas que había dejado en casa de la prima de Sarah. La última conversación que la familia tuvo con Lucas fue alrededor de las 3 de la tarde de ese día. Él estaba detenido en una gasolinera a la salida de Omaha, animado y un poco nervioso con la perspectiva de la nueva vida. Dijo que llegaría a Denver al inicio de la noche y que llamaría en cuanto encontrara a Sarah. Prometió visitar a la familia en Navidad, apenas 6 semanas después. El teléfono nunca volvió a sonar. Sarah llamó a la granja a la mañana siguiente, preocupada porque Lucas no había llegado al departamento y no contestaba el celular. Margaret sintió el estómago helarse al escuchar la voz de la novia de su hijo, llena de una ansiedad que reflejaba la suya propia. Frank de inmediato llamó a la policía de carreteras estatal y a todos los hospitales entre Omaha y Denver. La pick-up azul fue encontrada 3 días después en un estacionamiento abandonado en las afueras de Denver, con las llaves todavía en el encendido y la maleta de Lucas en el asiento trasero. No había señales de violencia ni de robo. Su cartera estaba intacta, con los $200 en efectivo que había separado para emergencias. El teléfono celular nunca fue localizado. La investigación inicial trató el caso como un posible suicidio o accidente. El detective Harrison Webb, encargado del caso, explicó a la familia que los jóvenes adultos con frecuencia desaparecían al intentar comenzar una nueva vida en ciudades grandes, no pocas veces involucrándose con drogas o elementos criminales. Las estadísticas, según él, no eran favorables para casos como ese. Michael no podía aceptar esa explicación. Conocía a su hermano mejor que nadie en el mundo y sabía que Lucas jamás abandonaría a la familia sin al menos una llamada.
Organizó grupos de búsqueda con vecinos y amigos, recorrió cada calle de Denver mostrando fotos de Lucas a cualquiera que quisiera mirar. Gastó sus propios ahorros poniendo anuncios en periódicos locales y contrató a un detective privado que, después de 2 meses de investigación, llegó a las mismas conclusiones vacías de la policía. Los meses se transformaron en años. Margaret siguió poniendo la mesa para 4 personas durante la cena, siempre dejando el plato de Lucas en su lugar de costumbre, como si él fuera a aparecer en cualquier momento por la puerta de la cocina. Frank se involucró cada vez más en el trabajo de la granja, levantándose antes del amanecer y deteniéndose solo cuando la oscuridad lo obligaba. El silencio de la casa parecía amplificar la ausencia de Lucas de una manera que convertía cada día en una batalla contra la desesperanza. Michael se mudó a Denver en 2020, oficialmente para estar más cerca de la investigación, pero la familia sabía que él no soportaba más vivir en la granja sin su hermano. Consiguió trabajo en una empresa de mudanzas, cargando muebles y electrodomésticos 12 horas diarias. El trabajo físico intenso ayudaba a mantener su mente ocupada, pero las noches eran largas y llenas de teorías sobre lo que podría haberle pasado a Lucas. La vida en la ciudad grande era más difícil de lo que Michael había imaginado. Su acento rural y sus maneras sencillas con frecuencia lo convertían en blanco de bromas entre sus compañeros de trabajo. El costo de vida era aterrador. Lo que la familia gastaba en un mes en la granja apenas alcanzaba para cubrir la renta de su pequeño departamento en un barrio obrero. Aún así persistió enviando dinero a sus padres siempre que podía y manteniéndose en contacto con la policía sobre cualquier novedad en el caso de Lucas. En 2022, la frustración y la falta de oportunidades en Denver llevaron a Michael a tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Un compañero de trabajo había emigrado a Irlanda algunos años antes y constantemente enviaba fotos de una vida próspera en Dublín. El país ofrecía visas de trabajo para estadounidenses y la economía estaba en crecimiento. Michael vendió sus pocas pertenencias, usó sus ahorros para comprar un boleto de avión y en agosto de ese año pisó suelo irlandés por primera vez en su vida. Dublín era un mundo completamente distinto a todo lo que Michael había conocido. Las calles empedradas, los pubs centenarios, el acento musical de los locales y la lluvia constante creaban una atmósfera que era a la vez acogedora y extraña. Consiguió empleo en una empresa de seguridad privada, al principio trabajando como portero en edificios comerciales durante el turno de noche. La soledad de la nueva vida se veía atenuada por la constante esperanza de encontrar pistas sobre Lucas. Michael había creado alertas en Google con el nombre de su hermano y revisaba con regularidad las redes sociales y los sitios de personas desaparecidas. Mantenía una carpeta con fotos recientes de Lucas en su celular y se las mostraba a cualquier estadounidense que encontrara en la ciudad, en la remota posibilidad de que alguien lo hubiera visto. El trabajo en la seguridad privada gradualmente evolucionó hacia puestos de mayor responsabilidad. Michael era confiable, puntual y tenía una atención al detalle que impresionaba a sus supervisores. En marzo de 2024, fue ascendido al Departamento de Monitoreo de Cámaras de Seguridad del Distrito Financiero de Dublín, donde decenas de edificios comerciales eran supervisados a través de un complejo sistema de vigilancia electrónica. La sala de monitoreo estaba en el sótano de un edificio de oficinas en Dame Street, un ambiente sin ventanas donde Michael pasaba 8 horas diarias observando decenas de pantallas que transmitían imágenes en vivo de calles, vestíbulos, estacionamientos y pasillos. El trabajo era rutinario, casi meditativo, y le daba tiempo para pensar en la familia, en Lucas, en la extraña dirección que había tomado su vida. Fue durante una noche lluviosa de octubre que Michael casi se atraganta con el café que estaba bebiendo. En la pantalla número 17, que mostraba la entrada de un edificio de departamentos en Grafton Street, un hombre estaba saliendo de un taxi. El hombre vestía un abrigo oscuro y cargaba una pequeña mochila, pero no fue eso lo que llamó la atención de Michael. Fue la manera en que caminaba, ligeramente inclinado hacia adelante, con pasos rápidos y decididos. Era exactamente como Lucas caminaba cuando llegaba tarde a algún compromiso. Michael detuvo la grabación y amplió la imagen. El hombre tenía el cabello más corto y usaba unos lentes que Lucas nunca había usado, pero había algo familiar en la estructura de su rostro, en la estatura, en la forma en que sostenía los hombros. El corazón de Michael empezó a latir con fuerza cuando se dio cuenta de que aquel hombre se parecía mucho a una versión más madura de su hermano menor. En los días siguientes, Michael pasó cada minuto libre revisando grabaciones antiguas del sistema de seguridad. Descubrió que el hombre aparecía regularmente en las cámaras, siempre a las mismas horas, siguiendo rutas predecibles entre el edificio de departamentos y una zona comercial cercana. Trabajaba en una pequeña librería en Nassau Street y vivía en el departamento 4B del edificio que Michael había observado al principio.
La obsesión se apoderó de Michael de una manera que no había experimentado desde los primeros meses después de la desaparición de Lucas. Comenzó a faltar al trabajo para seguir al hombre por las calles de Dublín, manteniendo suficiente distancia para no ser notado, pero observando cada gesto, cada manera de moverse, cada detalle que pudiera confirmar o negar sus sospechas. El hombre que Michael creía que era Lucas llevaba una vida sencilla y solitaria. Trabajaba en la librería de lunes a sábado y a menudo se quedaba hasta tarde organizando inventario o ayudando con la contabilidad. Los domingos caminaba por el Trinity College o visitaba museos, siempre solo, siempre con la expresión ligeramente melancólica de alguien que carga con un peso invisible. Después de 2 semanas de observación, Michael finalmente reunió el valor para acercarse. Esperó afuera de la librería hasta que el hombre saliera a almorzar y lo abordó en la acera, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. «Lucas», dijo Michael, su voz sonando más fuerte de lo que había planeado. El hombre se detuvo abruptamente y se giró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Michael. Por un momento que pareció durar una eternidad, los dos se quedaron mirándose en completo silencio. Entonces el hombre sacudió lentamente la cabeza. «Lo siento, creo que me confundes con otra persona», respondió, pero su acento tenía rasgos inconfundibles del Nebraska rural que ningún irlandés podría imitar. «Lucas, soy yo, Michael, tu hermano». Las palabras salieron en un susurro desesperado. El hombre miró rápidamente a su alrededor, como si comprobara si alguien los observaba. Luego tomó a Michael del brazo y lo jaló hacia un callejón angosto entre 2 edificios. «No puedes estar aquí», dijo, y esta vez Michael tuvo la certeza absoluta de que estaba hablando con Lucas. «No entiendes. Esto es peligroso. Lucas, ¿dónde has estado? Mamá y papá, todos pensamos que estabas muerto». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas que intentó ocultar girando el rostro hacia la pared de ladrillo del callejón. «No puedo hablar de esto. Tienes que irte y olvidar que me viste. No me iré a ningún lado sin ti». Michael le sujetó el brazo. «No después de 6 años buscándote». Lucas cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de hablar de nuevo. «Si te digo la verdad, ¿prometes que harás exactamente lo que te diga? La vida de toda nuestra familia puede depender de eso». Michael asintió, incapaz de hablar. «Mi nombre ahora es David Murphy», comenzó Lucas con la voz temblorosa, «y he estado en el programa de protección de testigos durante 6 años». La revelación golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Se apoyó en la pared fría del callejón, intentando procesar lo que acababa de oír. Programa de protección de testigos. Las palabras resonaban en su mente, creando más preguntas que respuestas. «Yo conducía hacia Denver esa noche», continuó Lucas mirando fijamente el suelo mojado. «Me detuve a cargar gasolina en una estación a la salida de Omaha, como les dije. Pero cuando regresé al coche había 3 hombres esperándome». Lucas hizo una pausa como si reviviera ese momento terrible. «No querían lastimarme, al menos no al principio. Me dijeron que tenían a la persona equivocada, que estaban buscando a alguien más. Pero entonces uno de ellos recibió una llamada en el celular y todo cambió». Michael permaneció en silencio, permitiendo que su hermano contara su historia a su propio ritmo. «Me llevaron a un almacén en las afueras de Denver. Era parte de una operación de tráfico de personas, gente transportada ilegalmente a través de la frontera, obligada a trabajar en condiciones terribles, mujeres siendo vendidas. Era más grande de lo que podía imaginar Michael. Millones de dólares, decenas de personas involucradas». Lucas se quitó los lentes y limpió los cristales con manos temblorosas. El líder de la operación era un hombre llamado Víctor Petrov. Tenía acento ruso y cicatrices en las manos que parecían quemaduras antiguas. Petrov pensó que yo era un investigador federal encubierto. Aparentemente llevaban meses siendo vigilados y estaban paranoicos con cualquier persona nueva en la zona. Me mantuvieron prisionero durante 3 días, interrogándome, intentando averiguar para quién trabajaba. Yo seguía diciendo que solo era un granjero de Nebraska, pero no me creían. Les dije que iba a ver a mi novia, que mi familia esperaba mi llamada, pero eso solo los hizo más desconfiados. Michael sintió la rabia crecer en el pecho. «¿Qué te hicieron?». Al tercer día algo salió mal en una de sus operaciones. La policía hizo una redada en una casa que usaban para esconder a personas traficadas, y Petrov se convenció de que yo había pasado información de alguna manera. Decidió que yo sabía demasiado para ser liberado. Lucas volvió a hacer una pausa, claramente luchando con recuerdos dolorosos. Planeaban matarme esa noche. Escuché a 2 de los hombres hablar de un lugar en la montaña donde se desharían de mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi única oportunidad era convencerlos de que podía serles útil. ¿Útil cómo? Les dije que conocía rutas rurales que la policía nunca revisaría, granjas aisladas donde podrían esconder personas o mercancía.
Inventé historias sobre contrabandistas que usaban propiedades rurales en Nebraska. Les dije que mi familia hacía la vista gorda a ese tipo de actividad a cambio de dinero. Michael se quedó horrorizado. Lucas, estaba desesperado Michael. Haría cualquier cosa para seguir vivo un día más, con la esperanza de encontrar la manera de escapar y volver a casa. Lucas se puso los lentes de nuevo y miró directamente a Michael por primera vez desde que empezaron a hablar. Petrov decidió ponerme a prueba. Me dio un teléfono celular y dijo que llamara a casa para convencerlos de que estaba bien y que había decidido quedarme en Denver un tiempo. Si decía algo sospechoso, no solo me matarían a mí, también irían tras la familia. El corazón de Michael se heló. Pero nunca llamaste, porque esa misma noche, antes de que pudiera hacer la llamada, el FBI irrumpió en el almacén. Lucas explicó cómo la redada ocurrió de madrugada, con decenas de agentes federales rodeando el edificio. Petrov y la mayoría de sus hombres fueron arrestados, pero algunos lograron escapar. Durante el caos, Lucas resultó herido por esquirlas cuando una de las ventanas explotó y despertó 2 días después en un hospital bajo custodia federal. Los agentes que me interrogaron al principio pensaron que yo era parte de la operación, continuó Lucas. Me tomó 3 días convencerlos de que solo era una víctima en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero cuando por fin creyeron mi historia, me dijeron algo que lo cambió todo. ¿Qué cosa? Que solo habían capturado una pequeña parte de la organización. Petrov era un teniente de nivel medio en una red internacional que se extendía por decenas de países. Los verdaderos líderes nunca fueron capturados y tenían recursos suficientes para rastrear y eliminar testigos en cualquier lugar del mundo. Lucas explicó cómo el FBI le ofreció 2 opciones: testificar contra Petrov y los demás a cambio de protección en el programa de testigos, o ser liberado de inmediato con la garantía de que la organización criminal descubriría su identidad y ubicación en cuestión de semanas. No tuve una opción real, dijo Lucas. Si volvía a casa, no solo mi vida estaría en peligro, sino también la de ustedes. Esa gente no duda en matar familias enteras para enviar un mensaje. La transformación de Lucas Dawson en David Murphy había sido meticulosa. Documentos falsos, historial académico fabricado, incluso registros médicos creados para respaldar su nueva identidad. Primero lo reubicaron en un pequeño pueblo de Oregón, después en Seattle y, finalmente, en Dublín, cuando los agentes federales determinaron que sería más seguro para él salir completamente de Estados Unidos. Pienso en ustedes todos los días, dijo Lucas, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Especialmente en Navidad, o cuando veo familias cenando juntas en los restaurantes. Quise llamar, escribir, cualquier cosa, pero los agentes fueron muy claros sobre las consecuencias. Michael abrazó a su hermano por primera vez en más de 6 años, sintiendo la delgada estructura corporal que había resultado de años de estrés y aislamiento. Nunca dejamos de buscarte, lo sé, y eso me mantuvo vivo en los momentos más difíciles. Durante las semanas siguientes, Michael y Lucas se reunieron en secreto varias veces. Lucas explicó que el juicio de Petrov y sus asociados finalmente estaba llegando a su fin y que su testimonio por videoconferencia estaba programado para diciembre de 2024. Una vez que todos los juicios terminaran y las sentencias se dictaran, él podría potencialmente salir del programa de protección. ¿Potencialmente?, preguntó Michael durante uno de sus encuentros en un café oscuro en el centro de Dublín. Depende de cuántos de los líderes de la organización sean capturados o eliminados. Mientras haya gente allá afuera con recursos y motivación para encontrarme, no puedo volver a casa. Lucas se había convertido en un hombre diferente durante sus años en el exilio. Más cauteloso, más observador, siempre mirando por encima del hombro y evitando las multitudes. Había aprendido a hablar con un ligero acento irlandés para camuflar sus orígenes estadounidenses y desarrolló un interés genuino por la literatura y la historia que nunca había demostrado de joven. A veces olvido quién soy realmente, admitió Lucas. David Murphy tiene una vida, tiene rutinas, tiene gustos que Lucas Dawson nunca tuvo. Es extraño cómo la mente se adapta cuando la supervivencia está en juego. Michael mantuvo contacto regular con sus padres durante ese tiempo, pero siguió rigurosamente las instrucciones de Lucas de no revelar nada sobre el encuentro. La agonía de saber que Lucas estaba vivo mientras Margaret y Frank seguían sufriendo era casi insoportable, pero Michael entendía que la seguridad de la familia dependía de un secreto absoluto. En enero de 2025, Lucas recibió una llamada que cambiaría todo de nuevo. Su contacto en el FBI le informó que la operación final contra la organización de tráfico de personas se había completado con éxito. Víctor Petrov había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más importante aún, los líderes de la red internacional habían sido capturados en operaciones coordinadas en 6 países diferentes. Lo lograron.
dijo Lucas a Michael con la voz llena de alivio e incredulidad. Se acabó. Realmente se acabó. El proceso de salida del programa de protección de testigos fue casi tan complejo como lo había sido la entrada. Lucas pasó por evaluaciones psicológicas, sesiones extensas de seguridad y tuvo que firmar decenas de documentos garantizando que nunca revelaría detalles sobre su ubicación o identidad alternativa durante los años de protección. En marzo de 2025, Michael llamó a casa por primera vez en meses con una noticia que dejaría a sus padres en estado de choque. Margaret contestó el teléfono en la cocina, como siempre hacía, limpiándose las manos en el delantal antes de tomar el aparato. «Mamá», dijo Michael con la voz temblando de emoción. «Siéntate. Tengo algo que contarte». «Michael, ¿estás bien?» «Suenas». «Mamá, Lucas está vivo». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que Michael pensó que la llamada se había cortado. «Michael, no bromees con algo así», susurró por fin Margaret. «No es una broma, mamá. Está aquí conmigo. ¿Quieres hablar con él?» Michael le pasó el teléfono a Lucas, quien había ensayado ese momento cientos de veces en su mente durante los años de separación. «Hola, mamá», dijo Lucas simplemente. El grito de Margaret resonó por toda la casa de la granja, haciendo que Frank corriera desde el taller donde estaba reparando un tractor averiado. Llegó a la cocina justo a tiempo para ver a su esposa desplomarse en la silla, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera lo más precioso del mundo. «Lucas, mi bebé, ¿dónde has estado?» La conversación duró casi 2 horas. Lucas explicó lo que podía explicar, omitiendo los detalles más traumáticos, pero dando a la familia lo suficiente de la verdad para que entendieran por qué había desaparecido y por qué no había podido ponerse en contacto. Frank lloró por primera vez que Margaret pudiera recordar desde el funeral de su propio padre hacía más de 20 años. El regreso de Lucas a casa fue planificado cuidadosamente. Aún necesitaba presentarse a algunas audiencias finales relacionadas con los juicios, pero los agentes federales habían aceptado que podía viajar libremente siempre y cuando mantuviera su paradero conocido y disponible para contacto. Sarah, que se había casado con otro hombre en 2021, pero nunca había dejado del todo de preguntarse por Lucas, recibió la noticia a través de una llamada de Margaret. Lloró al saber que él estaba vivo, pero ambos entendieron que sus vidas habían tomado rumbos demasiado distintos para cualquier intento de reconexión romántica. En abril de 2025, Lucas pisó el suelo de la granja familiar por primera vez en más de 6 años. La propiedad le parecía más pequeña de lo que recordaba, pero el olor de la tierra recién arada y el sonido distante del ganado pastando eran exactamente como los había guardado en la memoria. Margaret preparó toda la comida favorita de Lucas para la cena de bienvenida: pollo frito, puré de papa con gravy, elote dulce y pay de manzana. La mesa estaba puesta para 4 personas por primera vez desde noviembre de 2018, pero había una cualidad distinta en el silencio que interrumpía ocasionalmente la conversación. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la gratitud. Lucas sabía que nunca volvería a ser exactamente el mismo hombre que había salido de la granja 7 años antes. Las experiencias que vivió, el miedo constante, el aislamiento y la necesidad de crear una personalidad completamente nueva habían cambiado algo fundamental en su naturaleza. Ahora era más cauteloso, menos propenso a la risa fácil que había caracterizado su juventud, más consciente de lo peligroso e impredecible que podía ser el mundo. Pero también había ganado algo durante esos años difíciles: una apreciación profunda por el valor de la familia, por la importancia de estar presente en los momentos cotidianos que solían parecer banales, por lo preciado que es poder dormir seguro sabiendo que las personas que amas están cerca y protegidas. Michael permaneció en Dublín unos meses más, cumpliendo sus compromisos de trabajo y organizando sus cosas, pero sabía que eventualmente regresaría a Estados Unidos. La experiencia de encontrar a Lucas le había dado una nueva perspectiva sobre su propia vida y prioridades. La investigación policial sobre la desaparición de Lucas se cerró oficialmente como resuelta por circunstancias fuera de la jurisdicción local. El detective Harrison Webb, que había trabajado en el caso esporádicamente a lo largo de los años, se sintió satisfecho de poder finalmente archivar el expediente con un final positivo, algo raro en su carrera lidiando con personas desaparecidas. Frank y Margaret nunca supieron todos los detalles de lo que Lucas había pasado, y él se encargó de que así fuera. Sabían lo suficiente para entender que había sido víctima de circunstancias terribles y que su ausencia había sido necesaria para mantener a toda la familia a salvo. Eso era suficiente. La granja volvió a operar a toda máquina, con Lucas retomando gradualmente sus responsabilidades en las tareas diarias. Descubrió que el trabajo físico y la rutina predecible de la vida rural ayudaban a calmar la ansiedad que aún ocasionalmente lo atacaba durante la noche.
Las manos callosas regresaron, al igual que el bronceado resultado de días enteros bajo el sol de Nebraska. Pero algunas cosas habían cambiado para siempre. Lucas nunca volvió a conducir largas distancias solo sin informar exactamente su ruta y hora de llegada. Instaló sistemas de seguridad en la granja e insistió en que todos en la familia tuvieran teléfonos celulares con GPS activo. Margaret inicialmente consideró esas precauciones excesivas, pero Frank entendió que eran necesarias para que Lucas se sintiera seguro en casa. Las cicatrices emocionales eran invisibles pero permanentes. Lucas con frecuencia se despertaba durante la noche, verificando cerraduras y mirando por las ventanas. Evitaba las multitudes y los lugares con pocas salidas. Tardó meses en poder dormir sin despertarse varias veces durante la noche, siempre alerta a ruidos extraños o actividades sospechosas. Pero gradualmente, con el apoyo incondicional de la familia y la terapia regular con un psicólogo especializado en trauma, Lucas comenzó a reconstruir una versión de paz interior. Aprendió que sanar no significaba olvidar, sino integrar las experiencias difíciles en una narrativa de vida que aún permitiera la esperanza y la conexión humana. En diciembre de 2025, casi exactamente 7 años después de su desaparición, Lucas estaba ayudando a Frank a reparar una cerca rota cuando sonó su teléfono. Era su antiguo contacto en el FBI, informándole que el último de los coconspiradores de la red de tráfico de personas había sido capturado en Rumania y estaba siendo extraditado a Estados Unidos. «Se acabó oficialmente», dijo el agente. «Eres libre de vivir tu vida sin más preocupaciones sobre represalias». Lucas colgó el teléfono y miró el horizonte infinito que había definido su infancia. Por primera vez en años, ese horizonte no representaba un peligro desconocido, sino simplemente posibilidades abiertas. Era un hombre libre, en su tierra, rodeado de las personas que más amaba en el mundo. La historia de Lucas Dawson nunca se convertiría en titular de periódico. No hubo conferencias de prensa ni entrevistas en televisión. La familia decidió mantener los detalles en privado, compartiendo la alegría del regreso solo con vecinos cercanos y algunos amigos íntimos. Para ellos, esto no era una historia para consumo público, sino una segunda oportunidad preciosa de volver a ser una familia completa. Pero en las noches silenciosas de la granja, cuando las estrellas brillaban sobre los campos de maíz y el viento susurraba entre los árboles, cada miembro de la familia Dawson cargaba con la gratitud profunda de saber que a veces ocurren milagros, que a veces las personas perdidas vuelven a casa y que el amor de una familia puede sobrevivir incluso a las circunstancias más imposibles.